El arte de la memoria es una técnica tradicional que implica una intensa imaginación y concentración. Su objetivo es construir un palacio de la memoria, en tu mente, un sistema de archivo mental que te permite recordar información de manera efectiva. Este proceso comienza con la creación de una ruta mental a través de un edificio, que puede ser tu propia casa. Utilizando todos tus sentidos, ensayas caminar a través de este edificio, deteniéndote en lugares específicos y repitiendo esta rutina hasta que se convierta en un hábito. Por ejemplo, podrías imaginar que tu palacio de la memoria es tu casa. Comenzarías tu recorrido en la puerta principal, que sería tu primera ubicación. Al abrir la puerta, podrías fijarte en un objeto en particular en tu porche, como un reloj de pie, que sería tu segunda ubicación. Luego, podrías caminar hacia la sala de estar y elegir un sofá como tu tercera ubicación, y así sucesivamente. Es fundamental no retroceder en tu recorrido y detenerte siempre en los mismos lugares. Una vez que hayas aprendido esta rutina, estarás listo para usar tu palacio de la memoria para recordar cosas. Supongamos que deseas recordar una lista de virtudes como coraje, bondad, justicia y veracidad. Mientras recorres tu palacio de la memoria, podrías agregar imágenes mentales que te ayuden a recordar cada virtud. Por ejemplo, podrías imaginar un león rugiendo en la puerta de entrada para simbolizar el coraje. En el porche, podrías visualizar un ángel sobre el reloj de pie para representar la bondad. En la sala de estar, podrías imaginar una espada en el sofá como símbolo de justicia, y en el comedor, una botella de vino para representar la veracidad. Es crucial que estas imágenes sean impactantes, emocionantes o incluso groseras para que se fijen en tu mente. De esta manera, cuando recorras mentalmente tu palacio de la memoria, las imágenes te ayudarán a recordar la lista de virtudes fácilmente. El arte de la memoria tiene sus orígenes en la antigua tradición helénica, alrededor del 450 a.C., en el sur de Italia. Según la leyenda, fue inventado por un poeta llamado Simónides de Sious. Simónides fue contratado para recitar un poema en un banquete de un noble. Al dedicar el poema tanto a su anfitrión como a las estrellas gemelas Castor y Pólux, ofendió al noble, quien se negó a pagarle la totalidad del dinero prometido. Poco después, Simónides fue llamado afuera por un misterioso mensajero y, al salir, el salón de banquete se derrumbó, matando a todos en su interior. Cuando Simónides regresó, descubrió que los cuerpos estaban tan dañados que no podían ser identificados. Sin embargo, gracias a su habilidad para recordar la disposición del banquete y donde estaban sentados los invitados, pudo identificar a cada uno de ellos, permitiendo a las familias recuperar y enterrar a sus seres queridos. Esta experiencia llevó a Simónides a desarrollar la técnica del palacio de la memoria, reconociendo el poder de la visualización y la asociación en la memoria. El arte de la memoria, o la técnica del palacio de la memoria, es una práctica antigua que consiste en utilizar la imaginación y la concentración para crear un sistema mental de archivo, lo que permite recordar información con facilidad. Esta técnica se originó con una historia legendaria en la que Simónides de Sious, un poeta, utilizó su memoria para identificar los cuerpos de los asistentes a un banquete que había colapsado. Aunque la veracidad de esta historia es cuestionable, su relato subraya los principios básicos del arte de la memoria. Simónides descubrió que podía recordar la ubicación de cada persona en el banquete al conectar su posición con objetos y lugares específicos dentro del salón. Este enfoque se convirtió en la base del Palacio de la Memoria, donde se crea un recorrido mental a través de un edificio imaginario, asignando imágenes impactantes y simbólicas a cada ubicación para recordar conceptos o ideas. Aunque esta historia puede ser en parte simbólica, su estructura es un ejemplo claro de cómo funciona el arte de la memoria. Por ejemplo, los gemelos Castor y Pólux en la historia representan la dualidad y la repetición, similar a cómo la memoria puede reflejar eventos pasados. Esta técnica no solo se utilizaba para recordar hechos, sino que también estaba vinculada al carácter personal y al desarrollo espiritual en la antigüedad. La memoria, en ese contexto, no solo era una herramienta para recordar el pasado, sino también para influir en el presente y en el futuro. Durante el período clásico, el arte de la memoria era principalmente utilitario, usado por abogados, políticos, soldados y filósofos que necesitaban retener y recordar grandes cantidades de información para sus discursos y debates. A través de esta técnica, personas podían realizar hazañas asombrosas, como recitar largos poemas como la Ilíada, al derecho y al revés, o recordar los nombres de cientos de soldados bajo su mando. Los antiguos sabían que, para hacer que la información fuera memorable, debía estar asociada a imágenes y lugares específicos. Así, los grandes filósofos como Sócrates utilizaban ubicaciones distintas y escenarios impactantes para impartir sus enseñanzas,
lo que ayudaba a sus seguidores a recordar sus ideas con mayor claridad. El arte de la memoria se consideraba una extensión natural de cómo los humanos piensan, ya que tendemos a asociar información con imágenes y lugares. Esto se reflejaba en tradiciones como la narración de historias y los ritos religiosos, donde ciertas acciones y palabras se realizaban en lugares específicos. Con el tiempo, algunos practicantes del arte de la memoria comenzaron a utilizar no solo edificios, sino también símbolos más místicos, como los signos del zodiaco, para organizar la información de manera que reflejara el orden del universo, lo que se creía que elevaba la conciencia y la eficiencia mental. Sin embargo, esta práctica también se asoció con lo mágico, y en ciertos casos, se equiparó a la brujería. Con la caída de Roma, el arte de la memoria se mantuvo, y con la llegada del cristianismo, especialmente en la forma del catolicismo, el arte de la memoria se revisó y adaptó a las nuevas estructuras de pensamiento. Este renacimiento del arte de la memoria en el contexto cristiano será el tema de nuestro próximo video. Con la caída del Imperio Romano, muchas artes y conocimientos se perdieron, pero las artes de la memoria lograron sobrevivir y resurgieron en la creciente Iglesia católica. Los primeros padres de la Iglesia, como San Agustín, nacidos alrededor del año 430 después de Cristo, estaban bien entrenados en el arte clásico de la memoria, que se usaba ampliamente para la elaboración de discursos retóricos. A pesar de la caída de Roma, algunos textos sobre el arte de la memoria lograron sobrevivir. Uno de los más influyentes fue la Retórica a Herenio, un texto que detalla en profundidad cómo crear un palacio de la memoria. Este documento describe cómo seleccionar una ubicación adecuada, preferiblemente un edificio que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño, y que tenga características arquitectónicas como pilares o arcos que puedan servir como puntos de referencia en el Palacio de la Memoria. Además, se recomienda que el edificio esté en un lugar tranquilo, lejos de multitudes, y que la iluminación sea adecuada para que las imágenes se fijen con claridad en la mente. Este texto también menciona el uso de imágenes y fotografías como parte de los palacios de la memoria, un concepto que se complementa con escritos filosóficos de la época, como los de Aristóteles, quien abordó el arte de la memoria desde una perspectiva más reflexiva, profundizando en cómo funciona la mente al recordar lo que vemos. En la Iglesia cristiana primitiva, el arte de la memoria adquirió un nuevo enfoque, pasando de ser una herramienta retórica a una herramienta de prudencia y autotransformación. San Agustín, por ejemplo, habló de los espaciosos campos de su memoria, refiriéndose a los palacios de la memoria que creaba en su mente. Al entrar en estos palacios, no solo recordaba experiencias pasadas, sino que también encontraba una conexión con la divinidad. Esta nueva perspectiva mística transformó el arte de la memoria en un método para la mejora del carácter y el crecimiento espiritual. A medida que este arte se desarrollaba, los palacios de la memoria comenzaron a construirse alrededor de lecciones bíblicas y lugares sagrados. Se crearon manuales completos que utilizaban símbolos religiosos como las alas de un ángel, la túnica de muchos colores o el pectoral de Aarón para memorizar y meditar sobre los principios espirituales y morales. Estas imágenes no solo se utilizaban antes de los sermones, sino que también servían como herramientas para la transformación interna, ayudando a las personas a integrar las enseñanzas bíblicas en su vida diaria. Con el tiempo, esta práctica se perfeccionó, alcanzando un gran grado de belleza y precisión. San Alberto Magno, por ejemplo, escribió sobre cómo la mente humana no puede pensar en nada sin formar una imagen, y por eso es crucial asegurarse de que esas imágenes sean virtuosas, buenas y positivas. Incluso investigó qué tipo de imágenes funcionaban mejor para provocar una transformación en el carácter, sugiriendo que, al concentrarse profundamente en una imagen de la memoria, se podría experimentar una transformación personal similar a la que produce una experiencia real y significativa. Esto nos lleva a una interesante conexión entre el arte de la memoria y las prácticas espirituales orientales, como el yoga y el budismo, donde la meditación profunda y la concentración en una imagen o concepto pueden llevar a una transformación del ser. En el contexto del arte cristiano de la memoria, este proceso se lograba al crear imágenes detalladas y simbólicas, como un ángel de la verdad, en las que se podía enfocar la mente y meditar profundamente, permitiendo una fusión entre el practicante y el concepto que representaba la imagen. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes estudiantes de esta tradición, creía que las imágenes más efectivas para este tipo de transformación espiritual no debían ser antropomórficas, es decir, no debían representar figuras humanas, sino que debían ser más abstractas o simbólicas, para facilitar una conexión más profunda y espiritual. Con el Renacimiento en pleno florecimiento en Europa, los escritos herméticos comenzaron a ser traducidos y ampliamente distribuidos, influyendo profundamente en aquellos que ya eran expertos en las artes clásicas y cristianas de la memoria. El Corpus Hermeticum enseñaba que todas las cosas nacen de la conciencia pura,
con los objetos que nos rodean como manifestaciones densas de la mente divina. Esta idea revolucionó la práctica de la memoria. Si todo es una manifestación del pensamiento, entonces la memoria no solo es una herramienta personal, sino una forma de magia. Según las enseñanzas herméticas, una huella en la conciencia individual es memoria, mientras que una huella en la conciencia colectiva es magia. Así, un palacio de la memoria interno se correspondía con un círculo mágico externo. Para los practicantes herméticos, el arte de la memoria no era solo una técnica mnemotécnica, sino un camino hacia la divinidad. No solo se trataba de recordar, sino de atraer fuerzas divinas hacia uno mismo para alcanzar una transformación espiritual completa. Estos magos del Renacimiento veían la creación de imágenes detalladas y simbólicas en sus palacios de la memoria no solo como una forma de mejorar el carácter, sino como un método para invocar y absorber poderes divinos, con el objetivo final de transformarse en seres divinos. Dividieron su arte en cuadrado, donde se dominaban los elementos, y curvado, que reflejaba el diseño celestial del cosmos. Esta práctica avanzada les permitía equilibrar las fuerzas divinas dentro de ellos y, finalmente, utilizar el poder de las palabras secretas para manifestar cambios en el mundo. El mecanismo detrás de este proceso era fascinante. Al meditar profundamente en las imágenes de su palacio de la memoria, se conectaban con fuerzas divinas, permitiendo que estas energías se manifestaran dentro de ellos y en el mundo exterior. Esta práctica no solo transformaba al individuo, sino que también permitía influir en el mundo de manera práctica y mágica.